Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora. Gracias por sintonizar Diálogo con Ernesto López en este día martes 29 de noviembre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar desde luego a la intimidad de sus hogares a través de canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Un saludo muy especial a toda la comunidad publicitaria de nuestro país que ayer nos acompañó precisamente en el lanzamiento de nuestra precompra 2017, lo cual pues tuvieron a bien conocer de antemano todo ese esfuerzo de trabajo y producción televisiva que tiene Grupo Megavisión para los salvadoreños. Así es que dio muchísimo gusto compartir con todos ustedes anoche en esa velada muy importante que nos permitió desde luego interrelacionarnos con ustedes que son aliados estratégicos muy importantes para este medio de comunicación. Este fin de semana diversas organizaciones de nuestro país conmemoraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy repasaremos el tema desde la óptica de cómo en el país se visualiza este problema, cuál es el estatus y cuáles son los avances importantes que tenemos para erradicar este fenómeno causal de muchas muertes, de mucha violencia, particularmente en las mujeres. Me acompaña para hablar sobre este tema la representante de Naciones Unidas de las Mujeres en El Salvador, la doctora Ana Elena Badía, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, buenos días. También me acompaña la Procuradora General de la República, la licenciada Sonia Elizabeth Cortés de Madrid. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, licenciado. Un gusto estar acá en este espacio. Bueno, las estadísticas de violencia contra la mujer particularmente están a la vista y a diario, ¿no? Se trata de delitos que no pueden ser invisibilizados, teniendo lamentablemente a la base el problema general de inseguridad que vive el país. Por eso este año diversas organizaciones se han pronunciado porque la tasa de feminicidios no siga creciendo, y hay un dato bien importante que quiero poner en perspectiva esta mañana, y es que según datos reflejados o estadísticas de la Policía Nacional Civil, cada 10 horas es asesinada por diversas causas una mujer. Esta es una cosa preocupante, y sobre todo cuando se trata de poder colocar el tema sobre la base del trabajo de investigación que deben de tener las autoridades y también de las leyes que acuerpan particularmente a las mujeres. Así es que será un tema y una temática muy importante que vamos a desarrollar, por lo cual esperamos contar con la participación de ustedes. Antes nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé desde luego elementos que nos van a ayudar a comprender y a desarrollar mejor el tema a esta hora. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitadas. Como ya lo mencionabas, ya sea desde la coyuntura de criminalidad que agobia a nuestro país hasta otros planos de la sociedad como familiares o laborales, la violencia contra la mujer sigue demandando mayores esfuerzos para disminuir las estadísticas. Veamos. Con más de 400 mujeres asesinadas en lo que va del año, organizaciones feministas e instituciones gritaron ni una más. Y es que los estudios no son alentadores. Los hallazgos de las investigaciones indican de que policías, soldados, jueces, incluso funcionarios del Estado son los mayores vulneradores de hechos de violencia contra las mujeres, ya sea a través de delitos contra la libertad sexual o de expresiones de violencia contra las mujeres. Niñas y adultas, con palabras o acciones, a diario se les irrespetan sus derechos, pese a que el país cuenta con nuevas leyes. Creo que estamos avanzando y este país está avanzando, pero todavía en nuestro país, en los Estados Unidos, tenemos que avanzar también. En este año hemos hecho muchas cosas importantes, como es crear una judicialización para aplicar la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia. Avanzar también significa hacer justicia por las sobrevivientes o en memoria de las 3 mujeres que mueren cada 2 días, según estadísticas. Ernesto, según cifras oficiales, el año pasado la tasa de feminicidios alcanzó un 16.79 por cada 100.000 habitantes. Un reto para seguir trabajando. Con esta información vuelvo al estudio.
Adelante. Bien, gracias Lorena. En efecto, serán elementos que vamos a sumar en nuestro análisis y discusión con nuestras invitadas. Por esa razón queremos aprovechar también, invitarles a ustedes a que nos acompañen, puedan participar. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que lo hagan. Tenemos @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que ustedes participen con sus comentarios. Nuestra señal en vivo, abierta al mundo a través de nuestra cuenta en Facebook, para que usted pueda, a través de su teléfono móvil, en su tablet, desplazarse por cualquier lugar en nuestro país o en cualquier lugar del mundo. Usted ingresa a nuestra señal y ahí tiene en tiempo real esta entrevista, este diálogo de la mañana con nuestras invitadas de hoy. Así es que nuevamente gracias por acompañarme. Antes y quizás de manera introductoria sería bueno conocer el estatus social de este flagelo lamentable. La tasa de violencia contra la mujer ha incrementado últimamente, por lo menos eso reflejan algunas estadísticas, Procuradora. Sí, muchas gracias y repito, un saludo a toda esta teleaudiencia y una felicitación y reconocimiento sincero al espacio y especialmente a usted, licenciado Ernesto López, gracias por dedicar este día a un tema tan importante como se ve reflejado día a día en las mismas noticias, en los mismos medios, cuando nos presentan esa realidad golpeante que está contra nuestras mujeres. Y ahí especificamos, porque cualquiera cuando dice mujeres cree que solamente es la mujer adulta, y no, aquí no hay distingo en edades, hay una violencia clara y artera contra nuestras niñas, las niñas de 9 años que se conducen por calles, por cantones, caminos vecinales, son agredidas en las escuelas, en cualquier lugar donde ellas transiten. Luego las adolescentes igual, los mismos espacios donde transitan son agredidas. Y la adulta mayor también no es la excepción. Como vemos, no hay edad para irrespetar y para violentar este derecho humano de las mujeres. Por eso es que yo felicito y vamos a hablar sobre el tema a fin de lograr una reflexión en la población y más que todo en la misma mujer, para que ella tenga esa capacidad, ese despojo del temor y del miedo para hacer la denuncia respectiva. Bueno, y se nos hizo difícil acompañarlos en esa marcha que hubo el fin de semana, ¿verdad? Pero sí los acompañamos con los medios. Con el propósito de sensibilizar precisamente a la población la importancia que tiene cuidar de nuestras mujeres, llámese niñas, como usted dice, yo creo que es bien importante esa acotación que hace, o sea, entiéndase mujer no per se, sino que también desde el punto de vista de niña. Claro, sin duda alguna, yo creo que es muy importante entender que la violencia contra las mujeres afecta a las mujeres en todo su ciclo de vida, ¿verdad? A lo largo de su vida, lamentablemente, y mujeres en diferentes condiciones, mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres trabajadoras. Pero quería referirme un poco a los datos, porque su colega daba algunos datos sobre la tasa de feminicidio en el país. Y para entender la gravedad de esa cifra que ella nos daba, yo creo que es importante compararla con los datos de otros países. Pero varias cosas. En el 2015, de acuerdo con el informe de violencia contra las mujeres que presentó la semana pasada el ISDEMU, encontramos que en el 2015 la tasa de feminicidio era de 8,68 por 100.000 mujeres, o sea, 8 mujeres por 100.000 asesinadas por cada 100.000. El año pasado, en el 2015, que fue uno de los años más graves en general en términos de violencia social generalizada y particularmente de violencia contra las mujeres, aumentó a 16,79, o sea, casi 17 mujeres por 100.000 asesinadas. Este año ha bajado, dichosamente ha bajado, y vamos por ahora, hay que ver hasta que cierre el año para tener la cifra final, pero tenemos ahorita en promedio un 8,67, volvió a bajar. Sin embargo, cuando comparamos con otros países, tenemos países en Centroamérica, por ejemplo, que tienen tasas de 1,0 por 100.000 o de 1,5 por 100.000. Entonces vemos que hay una distancia bastante grande, ¿verdad? Y lamentablemente, de acuerdo al Observatorio de Género de la CEPAL, que recientemente ha publicado las cifras para el 2014, comparando a todos los países de la región,
Y para el 2014, en donde El Salvador tenía una cifra similar a la que tiene hoy en el 2016, El Salvador estaba a la cabeza de los países con la tasa más alta de feminicidio, lamentablemente, ¿verdad? Y después podemos hablar de otras formas de violencia. Esta, sin duda alguna, es la forma más grave, ¿verdad? A ver, ¿y cuál es la razón por la cual a la mujer se le viola, según esos datos, más constantemente sus derechos? ¿Será que de alguna manera se sigue teniendo esa concepción machista de sociedades como las nuestras, que obviamente, históricamente, esto se ha tenido? Ah, claro, eso es bien determinante. Y nosotros tenemos esa lucha constante contra esa forma de pensamiento. Tenemos ya identificado que es esa relación de poder, de orden patriarcal, el que viene abonando en este sentido, y de ahí pues las consecuencias. Y de ahí también la multiplicidad de tipos de violencia, porque esta es la violencia en extremo, la feminicida, pero también hay violencia económica, patrimonial. La Procuraduría, me voy a referir después a las otras, pero en esto hago una pausa para decir que una de las violencias que más la Procuraduría en volumen trata es la violencia económica, porque el hecho de obligar a una madre a buscar el sistema para hacer efectivo un derecho que le corresponde a su hijo o a su hija es un tipo de violencia. Me refiero a la búsqueda de la imposición de una cuota alimenticia. Ya está determinado que es un tipo de violencia. Violencia patrimonial, la violencia que no se habla, pero hoy cada vez nosotros la sacamos más a luz, invitando a las mujeres que salgan de ese círculo de silencio y que aborden el problema. Es el tipo de violencia sexual, porque la mujer incluso se siente culpable, le da pena, su autoestima está muy baja y no lo toca, pero sí tenemos también ese tipo de denuncia, la denuncia contra la violencia intrafamiliar, que también se da al interior, y ahí donde se ven todo este tipo de manifestaciones, el tipo de violencia psicológica, cuando aquel tipo o sujeto sistemáticamente está violentando emocionalmente a su pareja o a la mujer, y el tipo de violencia simbólica, que también lo vemos mucho en nuestro medio. La ley es muy específica y hoy es muy garante, y tenemos esos dos cuerpos legales que vinieron a favorecer y que nos dan ahí los parámetros para seguir estableciendo las conductas que pueden tipificarse como tal. Pero también la invitación acá a que la mujer salga un poco más de esos círculos de silencio, y en esa medida las instituciones echemos a andar todo nuestro aparataje y que nos pongan a prueba. Yo siempre les digo a las mujeres, pongan a prueba la institucionalidad, denuncien. En la medida que vayamos conociendo los casos y vayamos abordando el problema, yo creo que tendremos que seguir avanzando. Claro. A ver, sí, perdón. Sí, quería agregar a lo que dice la procuradora. En efecto, cuando usted pregunta por las causas de la violencia, sin duda alguna, ¿verdad? Como dice bien la procuradora, la violencia de género contra las mujeres está sustentada en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, ¿verdad? Pero además se agrava por una serie de factores. La falta de información que tienen las mujeres, los bajos niveles de educación, la falta de acceso a servicios, pero también el contexto social. Y a eso me quiero referir un poco, porque lamentablemente estamos en un país que también tiene una situación que usted mencionaba al inicio, ¿verdad? De inseguridad, de altas tasas de homicidio también en general. Y entonces, cada vez notamos que esta violencia que sufren las mujeres por ser mujeres se mezcla con la violencia social. Sí. Entonces, las tasas también de violencia sexual, que ya doña Sonia también señaló, quisiera referirme un poquito a eso, porque realmente estamos muy preocupados por eso y lo vemos como una forma muy grave. Después del feminicidio, pareciera que la violencia sexual, lamentablemente, cada vez toma más terreno en las cifras y en las estadísticas, y lamentablemente esa violencia está más dirigida sobre todo a niñas y adolescentes. Cada vez hay estudios, y ahorita podemos señalarlos más en detalle, que han revelado, por ejemplo, el sobreembarazo adolescente en el país. Tenemos niñas de 10 y 12 años embarazadas, que obviamente esos embarazos son producto de violación, son producto de violencia sexual. Violación y también un poco de ignorancia. Se puede, ya vamos a estudiar un poco el fenómeno, porque veía algunas
¿cómo se le llama? Algunas Sí, estadísticas sobre ese tema en particular. Claro que sí, como yo le decía, en efecto, ¿verdad? Eso se suma a la falta de formación, a la falta de información, desconocimiento, una combinación de factores. Se me adelanta usted bueno, mucho pues esperamos. en ese análisis que me parece que es bien atinado. Es decir, es la acción machista con la que comenzamos hablando, si es la que en algún momento golpeaba fuertemente este sector poblacional, que nos ha llevado a esto, o es el desborde de la sociedad violenta en todo su género que el país ha alcanzado en los últimos años. Yo creo que es bien importante. Claro, yo creo que es una mezcla de ambas, ¿verdad? Sin duda alguna la causa, ¿verdad? Porque no podemos aislar a las mujeres están en un contexto, viven en territorios, viven en comunidades que están afectadas también por una serie de problemas, ¿verdad? Pobreza también, falta de acceso a recursos, falta de acceso a información, pero también las mujeres viven en territorios que están en muchos de ellos controlados por maras, ¿verdad? Donde hay una presencia importante de pandillas, y esto sin duda alguna también les afecta a ellas, ¿verdad? Veía el reporte que nos presentaba Lorena Melara, y se hacía referencia de que uno de los principales violadores de los derechos de las mujeres hablaba de militares, hablaba de agentes policiales también. No sé si malinterpreté un poco el comentario, pero entendería esto que, decir, me preguntaría si esto verdaderamente así es. ¿Qué datos tienen ustedes al respecto? Bueno, yo lo tomaría como en términos generales cuando hay una relación, aparte de esa relación de poder que hemos establecido y el grado de vulnerabilidad, incluyendo más enfáticamente las niñas y adolescentes, también tiene que ver mucho las relaciones de confianza. A veces las niñas son agredidas por las personas que están en torno a ellas, las más cercanas. Entonces, ese es el problema, que se establece una relación de poder donde la niña queda expuesta y se vuelve una víctima inocente por desconocimiento. Hay mucho todavía desconocimiento de las leyes, falta mucha educación al respecto. La educación sexual tiene que ir también avanzando bastante, dependiendo también del desarrollo cronológico y biológico de cada niña y de cada niño, y en esa medida podríamos tal vez contribuir y prevenir, porque aquí lo que nosotros pretendemos es prevenir la violencia hacia nuestra niñez y nuestra adolescencia. Pero sí realmente se vuelve preocupante ver ya niñas de 9 años con embarazos, entonces nosotros nos preocupamos porque vemos niñas cuidando a niños. Entonces, ¿cuál va a ser el desarrollo integral que va a tener esa niña que ya fue encaminada a la maternidad en una forma antinatural, como también el producto del nacimiento que ha tenido un bebé en esas condiciones? Así es que nosotros queremos invitar a toda esta población que nos escucha, a todas las mujeres, y que nos resguardemos, que nos regalemos una vida libre de violencia y que conozcamos la ley. Siempre insisto que estos dos instrumentos legales que fueron bien oportunos, su aprobación, no son solo para ser leídos por las abogadas y por el mundo jurídico, para nada, no, que esto es para que todas las mujeres conozcamos nuestros derechos, de manera tal que no hagamos letra muerta la ley, no, que la hagamos efectiva ante las instituciones, ante nuestras comunidades, y que las mujeres que ya estamos conscientes de todos estos derechos enseñemos a otras mujeres para que no se vean siendo víctimas de cualquiera de las manifestaciones de la violencia. ¿De qué se trata este tema? Esa es una pregunta que está haciendo un televidente, sabiendo de que en los últimos años a la mujer ha tenido un empoderamiento fuerte a partir de nuevas reglamentaciones, y ese es un punto bien importante. Claro. O es que realmente las invisibilizamos, las ignoramos, o es que no se está haciendo la verdadera promoción pertinente para poder de alguna manera educar, reconociendo de que los niños y los adolescentes, o las niñas, y la mujer también tiene sus derechos como también sus deberes. Hablemos de deberes también. Yo creo que hay que reconocer que el país tiene avances importantes, ¿verdad? El país tiene una legislación, tiene 2 leyes importantes, la Ley Especial Integral contra una Vida Libre de Violencia y la Ley contra la Discriminación, que forman, digamos, un marco jurídico de protección y que garantiza derechos. Pero
lo que pasa es que bien sabemos que hay siempre una brecha entre, ¿verdad?, el marco legal y la realidad. Tenemos instituciones también como la Procuraduría, está la Policía, está el ISDEMU, tenemos el programa Ciudad Mujer, tenemos las Unimujeres, que son las unidades que la policía creó especializadas en atención a la violencia, está la Fiscalía. O sea, hay un marco legal e institucional importante en el país que garantiza derechos, pero el problema no ha desaparecido, lamentablemente, y en ningún país del mundo, y esto es importante para efectos de la persona que lo preguntaba. Aún en los países más avanzados, ¿verdad?, y en los países que tienen más garantías de derechos y que son países que tienen programas importantes con más recursos que los que se pueden tener en El Salvador para abordar el problema, todavía el problema de la violencia no ha desaparecido, todavía tenemos, como lo vimos en las estadísticas, una tasa muy elevada de feminicidios en el país. Tenemos cifras muy preocupantes de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, y otras formas de violencia que también aquí fueron comentadas, ¿verdad? Violencia económica, patrimonial, violencia física, violencia económica, e incluso hay grupos particulares de mujeres más vulnerables, y puedo mencionar a las mujeres migrantes. Por ejemplo, sabemos que Centroamérica es un corredor migratorio, ¿verdad?, donde se mueve mucha población migrante que va tanto hacia México, Estados Unidos y Canadá, como también hacia el sur. Cada vez hay datos que revelan, ¿verdad?, una fuerte migración hacia los países del sur de Centroamérica, sobre todo Costa Rica y Panamá. En ese tránsito migratorio, las mujeres se enfrentan también a una serie de formas de violencia que se ven agravadas por los factores que ya también señalamos antes, por falta de información, por falta de educación, por falta de conocimiento, ¿verdad? Y volviendo incluso a la pregunta que usted hacía, don Ernesto, antes sobre el tema de la violencia por parte de funcionarios, lamentablemente hay investigaciones también que revelan que hay algunas formas de violencia que también han sido ejercidas por funcionarios. En el caso de mujeres migrantes, muchas entrevistas que se han realizado en un estudio reciente que justamente ayer presentó la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, revelaba que en efecto las mujeres reportan que hay violencia por parte de funcionarios, ¿verdad? Y violencia que puede ser de tipo sexual o extorsión económica también, ¿verdad? Que se aprovechan, ¿verdad?, funcionarios corruptos probablemente que se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad en que esas mujeres se encuentran. No son todos, y esto es muy importante decirlo, ¿verdad? No podemos generalizar y decir que son todos, pero también debo decir otra cosa que es importante. Recientemente nosotros como ONU Mujeres apoyamos a la Policía Nacional Civil en la elaboración de un protocolo de atención a la violencia dentro de la policía. Y esto es muy importante porque es un reconocimiento de la misma policía de que el problema existe, pero también es un acto de responsabilidad. Y es preocupante si son los que de alguna manera protegen y dan la seguridad. Que son los que tienen que dar protección, sí, claro. O sea, y entonces la policía, consciente de que tenía ese problema dentro, que lo tenía en casa, actuó elaborando, y en eso nosotros les apoyamos, como decía, en un protocolo para abordar la violencia dentro de la policía. Entonces, hoy, gracias a ese protocolo, cualquier mujer que sufra alguna forma de violencia por parte de un funcionario de la policía, ya sea familiar o no familiar, ella puede acudir a hacer la denuncia de esa violencia, ¿verdad? Repito, no es la mayoría de los casos, pero sí hay casos y no podemos, ¿verdad?, ocultarlos, pero lo importante es saber que también ahora hay recursos para poder también denunciar ese tipo de violencia. No se puede alegar ignorancia sobre esos hechos, como también que este es un problema de generalidades o educativas diversas, pues, sí, porque entiendo que está en todos los niveles. Sí. Con usted, procuradora, ahora ya con este segundo periodo y todo el tiempo de trabajo que ha tenido en la Procuraduría, hemos examinado de que la violencia o la violación del Estado de Derecho se da en todos los niveles, no es una cuestión per se que tiene alguien como segmento. Sí, ¿no? Y a eso quiero referirme, que hay una necesidad imperante en que todas las instituciones, todas, debemos de trabajar hacia el interior de las mismas. Y eso es lo que estamos haciendo como Procuraduría, trabajando hacia el interior con nuestros operadores y operadoras, a modo de no solamente conocer la ley, sino que también esto tiene que llegar a un grado de conciencia y sensibilización, porque a veces la persona llega violentada y ahí mismo donde va a buscar la ayuda se le sigue violentando, se le sigue revictimizando, y en peores casos, como los casos que han mencionado, agrediéndolas nuevamente. Entonces esto provoca ya una situación bastante preocupante. Entonces, ¿cuál es la meta acá?
limpiar nuestras instituciones, tener un cambio completamente de percepción y también de comprensión del problema. Esto está calificado ya como una pandemia, entonces desde ese momento tenemos que poner todos nuestros esfuerzos y establecer compromisos con la población. Luego, el trabajo hacia el exterior, hacia el usuario y la usuaria. O sea, tenemos que limpiarnos al interior para que en esa manera podamos dar un buen servicio. Y yo se lo ejemplifico con la Procuraduría porque yo hago el llamado en 3 aspectos que pueden afectar nuestro servicio hacia el exterior. Queremos erradicar del interior de nuestros operadores y operadoras todo vestigio de violencia intrafamiliar, porque les digo, como un violentador va a ver con extrañeza o va a calificar mal acciones de otro que llegue. Él lo va a ver muy natural porque él también es parte de su conducta. Como un acosador va a ser también realmente tratado con la rigurosidad que se pretende si al interior tenemos nosotros acosadores sexuales y laborales como operadores, y como un padre irresponsable va a extrañar otros actos de irresponsabilidad si él también lo practica. Entonces la invitación hacia el interior de la Procuraduría es que todos los operadores y operadoras deben de erradicar acoso sexual, acoso laboral, paternidad irresponsable y violencia intrafamiliar. Solamente así podremos tener la solvencia moral para calificar las conductas negativas de aquellas personas que lleguen denunciadas por estas madres o estas personas que demandan que se les atienda. Y el tema dentro de la estructura social, este flagelo dentro de la estructura social tiene varias vertientes. Ya ustedes han mencionado el tema de niñas embarazadas, ¿verdad? Abusadas sexualmente, pero también todo esto tiene que ver con esa descomposición social en la que hemos entrado también como países que estamos envueltos en una vorágine de problemas económicos, de problemas sociales. Obviamente la inseguridad es un factor que abre la puerta para poder, digamos, violentar derechos independientemente de quién sea. Estamos hablando de una estructura firme, grande, y me gustaría que viéramos otros componentes como el tema de la familia y otros aspectos elementales que tienen que ver en esto, porque la familia juega un papel muy importante, ¿verdad? Para examinarlo. Voy a hacer una primera pausa comercial. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a, desde luego, a conocer el estado del tráfico a esta hora en nuestra ciudad capital, gracias a Texaco. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Bueno, si usted viene desplazándose sobre la avenida Manuel Enrique Araujo, hacia lo que sería el occidente de nuestra ciudad capital, ahí tiene usted una imagen que pone en perspectiva la situación de tráfico a esta hora. Avenida La Revolución, dando paso vehicular a ellos que se incorporan a esta avenida. Tenemos un poco de, digamos, congestionamiento, pero es entendible, pues son estos que van a incorporarse seguramente a la Avenida Revolución a esta hora. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que tomen en consideración estas imágenes que nos muestra nuestro Megadrón. A usted que nos sintoniza en su teléfono móvil, gracias por reportarnos la situación de tráfico a esta hora. @Diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles para que usted pueda darnos el reporte de tráfico y el sobrevuelo de nuestro Megadrón, seguramente en la zona donde usted se encuentra. Ahí está también esta importante arteria. Esta es la Monseñor Romero en el empalme directamente con el Boulevard de los Próceres. Tenemos fluidez vehicular a esta hora. Así es que desde ya muy bien informados también con el sistema de tráfico en esta parte de nuestra ciudad capital. Nos vamos a la pausa. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Siempre va a ser un reto
¿verdad? Realmente detener eso es un poco difícil si las autoridades no se ponen las pilas. Depende también de uno de mujer, porque si uno no quiere que le falte el respeto, tiene que empezar a respetar por uno mismo. Se han impuesto otras leyes que van a contribuir a los derechos de la mujer. Es necesario pues que haya más respeto, entonces hay que fomentar todo eso, es necesario. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias también por darle la importancia que merece al análisis de este tema que hemos propuesto para ustedes esta mañana, sobre todo en el marco de la acción de violencia que lamentablemente vive el país y ese efecto per se que está teniendo también tristemente en el caso de las niñas, las adolescentes y, por qué no decirlo, en las mujeres como tal. Aquí hay una responsabilidad que pasa por entender y comprender que el fenómeno dentro de la estructura social tiene varias vertientes, que es las que una de ellas hemos estado hablando y vamos a ir sumando otras. Por eso escríbame, para que pueda usted a través de @diálogo21, @Neto López Radio, poder desde luego seguir este debate en las redes sociales. Antes de continuar con este análisis, quiero recordarle que todos los salvadoreños están, por supuesto, disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Y con este sabor a pollo, ¿verdad? Es importante, decía, entender mejor y colocar el flagelo de la violencia contra las niñas, las adolescentes, contra la mujer, dentro de la estructura social que tenemos como país. Y sé que de ahí recogemos varias vertientes. Ver de qué forma el Estado se vuelve un protector, un preventivo de esta situación. Veamos el estatus de la familia. ¿Qué pasa con esa disfuncionalidad que tiene? En fin, yo recojo de la experiencia que tengo de estar cerca en el análisis de este tema con la procuradora y con muchos otros conocedores de la materia, de que el problema es complejo, pero también hay elementos que juegan un papel muy importante y es precisamente el tema de la familia. Sin duda alguna, es decir, la familia juega un rol muy importante en todas las sociedades. Y aquí hay factores particulares, como usted decía, del contexto del país. Digamos, tenemos un país con altas tasas de migración, ¿verdad? Y esa migración marca muchas familias, ¿verdad? Sí, y tenemos también una sociedad, no solo El Salvador, sino en general, en toda la región, que ha ido evolucionando y han cambiado también las formas de la familia, ¿verdad? También ya no tenemos la familia tradicional, ¿verdad? Antes que el padre, la madre, los hijos, y en un escenario más ideal. No, ahora tenemos en el país, tenemos una alta tasa de mujeres jefas de hogar, ¿verdad? Que están solas lidiando con las familias. Muchos de los padres de esos hijos han migrado buscando mejores oportunidades. En muchos casos continúan apoyando a la familia, pero en otros casos no también. Entonces tenemos, digamos, cambios en la composición de la familia que afectan y que no, digamos, no tienen ya ese factor protector que se espera, ese rol protector que se espera que la familia juegue. Y en otros casos, lamentablemente, tenemos que más bien la violencia se produce dentro del hogar y esa violencia proviene de miembros de la misma familia, ¿verdad? Del padre, del tío, del padrastro, del hermano, ¿verdad? Tenemos muchos casos y hay un caso reciente de una niña en Santa Tecla que fue bastante grave, en donde la violencia que esta niña sufrió fue una violencia sexual de parte de los miembros de la familia y de varios miembros de la familia. Entonces, sin duda alguna, la familia juega un rol importante y tenemos que darle herramientas a esas familias, porque también esas familias tienen que aprender, hay que darles recursos para que, por ejemplo, estas mujeres solas que están educando a sus hijos, tenemos que apoyar a esas mujeres y darles elementos y herramientas para que ellas puedan lidiar con la familia, puedan fortalecer la educación que las niñas y los niños reciben en la escuela, en el caso de que estén en la escuela, porque recordemos que también hay muchos que están fuera del sistema educativo, ¿verdad? Y en muchos casos están fuera del sistema educativo. Bueno, hay diversas razones, pero también hemos encontrado que en muchos casos por presión, incluso de pandillas, hay madres que dicen, yo prefiero no mandar a mi hija a la escuela porque me da mucho miedo que entre en contacto con pandillas y que la quieran jalar o que la quieran agredir. O sea,
es complejo el tema, ¿verdad? Hay muchos elementos que están incidiendo y que están, digamos, limitando el rol que la familia podría jugar para prevenir la violencia. Dice, procuradora, que sin pretender ir contra la corriente de género y sin menospreciar el derecho y respeto que debe de tener toda persona, llámese mujer u hombre, ¿será que la familia como tal, bajo este enfoque que hemos hecho, debería ser más o debería de tener más empoderamiento legal e institucional? Sí. La familia como tal. Sí, hay un principio que es el de corresponsabilidad, donde Estado, familia y sociedad debemos de comprometernos y cada vez más articular esfuerzos en la lucha contra la violencia y al contrario propiciar espacios de desarrollo tanto para nuestra niñez, nuestra adolescencia y para la mujer en general. El nicho ideal para el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes es la familia. Ese es el escenario ideal al que todos y todas deberíamos de aspirar, donde esté papá, mamá e hijos y todos sean trabajando en equipo, que el niño y la niña no vean violencia intrafamiliar, que no vean a ese padre maltratador, violentador, que día a día comienza posiblemente con esa violencia psicológica, él no sabe hacer nada, él no servís para nada, porque eso el niño lo absorbe. La niña va a replicar en un futuro esa conducta de sujeción de la madre y el niño va a replicar la conducta violentadora del padre. Ya no se diga si después se trasciende de la violencia psicológica y emocional a la violencia física, a la agresión, cuando ya viene una bofetada, cuando ya viene un golpe. Y luego, como decimos, la violencia no respeta, va en escalada, después vendrán las idas al hospital. Si el niño y la niña ve eso, entonces ya no es recomendable que esa pareja como tal, en esa familia que tanto hemos idealizado, continúe. La mujer debe de poner un alto porque lo que peligra es su vida. Entonces vayámonos a otro escenario. Ya se convierte en aquella familia monoparental donde la realidad nuestra de El Salvador nos indica siempre que la mujer es la que carga con los hijos e hijas. Y eso lo dicen las estadísticas de nuestra Procuraduría. La mayor parte, el 97% de familia que se disgrega, que se desune, es la mamá la que va con los niños y niñas. Entonces veamos otro aspecto donde podemos rescatar algo positivo. Veamos a un padre ejerciendo paternidad activa responsable ya fuera de casa, pero no olvidándose de las obligaciones que tiene con esos niños y niñas que van a ser sus hijos por el resto de su vida. Ahí no hay rompimiento, al contrario, deben de fortalecerse esos lazos afectivos. ¿Cuál es el llamado? Que el padre, aún ausente del hogar en sí, tenga ese cuidado de estar pendiente de sus hijos e hijas, siendo parte activa de su vida y estando pendiente de sus tareas, de su estudio, de su deporte, de todo lo que un niño necesita para un real desarrollo. Vayámonos a un tercer escenario. Ya no se puede eso porque la mamá no le permite llegar, porque la relación termina mal y con ofensas y no se puede. Bueno, entonces la mamá se ve obligada a ir a la Procuraduría General de la República y se le impone una cuota. Se le pide por lo menos responsabilidad en el cumplimiento de esa cuota alimenticia, con el horario de visitas en alguna manera que lo siga cumpliendo, porque tenemos grados de responsabilidad. Y por eso es la necesidad incluso de los legisladores de ir agravando con sanciones más drásticas la irresponsabilidad, porque aún vemos nosotros que con la cuota impuesta hay personas, hombres, que se la ingenian para evadir. Como vemos, ya un niño que se queda despojado de una cuota alimenticia, y cuota alimenticia es el título, así se denomina a esa exigua cantidad que debe de comprender alimento, educación, medicina, vestimenta y techo. Y todo eso que debería ser en condiciones dignas, no el niño andar con harapos o medicina solamente para mantenerlo vivo. Al contrario, tiene que tener todos sus nutrientes, tener un desarrollo integral como la misma ley nos lo indica.
pero el hombre, ¿qué sucede? Que es capaz incluso para evadir la responsabilidad hasta de cambiar los bienes a otra persona. Esos son los grados de irresponsabilidad que nosotros vemos dentro de la Procuraduría. Y a partir de esa inquietud en particular a la que hace referencia, Procuradora, ¿qué tanto el Estado como tal está cerca, digamos, de la familia, el Estado? Porque obviamente esa articulación de leyes en algún momento permiten que este tipo de variables entren en consonancia con lo que no debería de ser para mantener esa fortaleza de familia. Yo creo que el Estado cada vez tiene mayor involucramiento, ¿sí? Tanto en el aspecto legal, vemos todo un cuerpo de leyes que están ahí, pero que la invitación es a que la hagamos efectivas. Yo creo que ahí estamos bien con los cuerpos legales establecidos. Tenemos una ley de protección integral de niñez y adolescencia, tenemos los dos cuerpos que se refería doña Elena, a la ley integral para una vida libre de violencia y la ley de igualdad y equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Yo creo que todo eso está ahí, hay una invitación constante a la denuncia. Se sacó la violencia que antes existía a nivel interno de un ámbito privado, que recordemos, y eso no hace mucho tiempo, teníamos que la violencia cuando era entre parejas era al interior de los hogares, llegaban los cuerpos de seguridad y decían muy tranquilamente y muy naturalmente que si era entre esposos, que estaba ahí la agresión, se abstenían de actuar. Oye, eso lo sacamos del campo privado y está en el campo público. Yo creo que el Estado está bien, pero lo que aquí tiene que imperar es el compromiso de las instituciones, que la Procuraduría como tal, la Policía, la Fiscalía, toda la institucionalidad esté siempre al unísono y siempre articulando esfuerzos. Así es que yo creo que ahí estamos avanzando. Posiblemente no hemos llegado al grado donde deberemos de estar, porque hay otras causas, las que usted mencionaba. Sí, y no hemos llegado, antes de pasar a un poco a visualizar esas causas, no hemos llegado porque para nadie es un secreto lo que tenemos a la vista de las necesidades que tienen instituciones como la que usted preside. Año con año tiene que andar, no sé si la palabra no es mendigar, pero tiene que andar pidiendo más presupuesto para poder fortalecer su área de trabajo. Ahí tenemos el caso del proyecto Ciudad, que para las Naciones Unidas es un modelo, Ciudad Mujer, que no le quieren dar entonces, no sé, me pregunto, ¿qué tanto el Estado está por, digamos, entender y comprender que no solo se trata de ese andamiaje legal, sino que también de una estructura de presupuesto para poder ver a la niña, a la adolescente, a la mujer como algo promisorio, ¿no? El presupuesto es un desafío, sin duda alguna, como usted dice, porque el presupuesto, asignar recursos a una institución o a un programa es la mejor muestra de voluntad política de respaldo a un programa. Claro. Nosotros hemos venido trabajando incluso justamente... Del Estado para atender las necesidades de la familia en diferentes ámbitos, claro, porque hay necesidades en el ámbito de la salud, la educación, la seguridad social, y vamos a hablar del tema protección socioeconómico, porque ese es otro también factor que provoca, lo que usted hablaba, la migración. Si no hay dinero, o sea, tiene que buscar a alguien, la mamá o el papá tiene que buscar de dónde ir a buscar. Garantizar las fuentes de trabajo, ¿verdad? Sí, son muchos desafíos. Nosotros hemos apoyado una iniciativa que el Estado ha acogido dichosamente, varias instituciones, que es lo que llamamos los presupuestos con enfoque de género, que es digamos, un ejercicio que se ha venido haciendo desde hace algunos años en varios países y hay experiencias muy interesantes en ese sentido, que tenemos algunas en México, en Ecuador, en otros países, pero El Salvador también es uno de los que ha venido avanzando en eso, y es tratar de ver el presupuesto de la República no solo con la mirada del gasto de las instituciones, sino con la mirada de las necesidades de las personas, ¿verdad? Que es otra manera de ver el presupuesto, ¿verdad? Es ver, bueno, qué recursos necesitamos de manera diferenciada para mujeres y hombres para satisfacer las necesidades de salud de las mujeres y hombres y de todas las edades, ¿verdad? Las necesidades de educación, en empleo, en seguridad, ¿verdad? Entonces,
incorporar lo que nosotros llamamos la perspectiva de género en los presupuestos permite ver las necesidades de las personas más concretamente, ¿verdad? Y es colocar a las personas en el centro de la atención, ¿verdad? Porque el presupuesto es el mecanismo que permite sostener los programas que el Estado desarrolla, pero entonces el programa es el medio para llegar a las personas, ¿verdad? Y entonces lo que necesitamos es ver cuáles son esas necesidades y poder satisfacerlas de mejor manera. Entonces, es decir, yo creo que el Estado hace un esfuerzo importante, ¿verdad? Pero quizá, como dice doña Sonia, todavía quedan desafíos, ¿verdad?, para avanzar. Recientemente el Estado salvadoreño ha suscrito el año pasado la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es un tema, bueno, pues más global, pero quiero mencionarlo porque me parece importante. El Estado salvadoreño es uno de los 15 países pilotos en la implementación de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Y esta nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, que tiene 17 objetivos de desarrollo, tienen una mirada muy comprensiva del desarrollo, donde señala todos estos aspectos que usted mencionaba, ¿verdad? La reducción de la pobreza y el hambre, el empleo, la educación, la salud, la protección del ambiente, que son desafíos que todos los estados tienen y que El Salvador también tiene. Y El Salvador ha expresado su compromiso en implementar esa agenda. Nosotros hemos venido como Sistema de Naciones Unidas apoyando a diversas instituciones del Estado para que conozcan de qué se trata esta nueva agenda y que vayan adecuando sus planes institucionales a esta nueva agenda, que quiere avanzar hacia el año 2030 en una visión de desarrollo sostenible y también con igualdad, y como nosotras decimos, en un planeta 50-50, que es un planeta que garantice igualdad y respeto a los derechos de mujeres y hombres por igual. Sé que no debería de verse así, pero ¿será que también hay orden de prioridades? Porque Naciones Unidas apoya el plan de seguridad con el Consejo, está ahí con la capitalización del montón de millones de dólares, pero también hay otras áreas que hay que atender. Entiendo que los enfoques son compatibles. No sé si ustedes están dentro de la estructura del Consejo, ¿no? Estamos pidiendo ser incluidos porque no estamos nominalmente, pero cuando nos vamos a los indicadores, cuando se habla de prevención, la Procuraduría tiene que estar presente. Exactamente, a eso iba a decir. Si cuando llega el Consejo al territorio, lo primero que quiere buscar es la familia. Sí, pero lo estamos, ahorita ya por segunda vez vamos a pedir ser incluidos en el Consejo. Sí, yo creo que bien interesante resaltar eso esta mañana. Sí, pero si usted me permite, yo solamente quisiera abonar a lo que llevábamos antes con ese principio de corresponsabilidad, y me refería en algunos aspectos como el Estado en alguna medida pues está cumpliendo con las leyes y sacando, decíamos, del ámbito privado y reflejándose a lo público a la violencia, pero también la familia en sí tiene gran responsabilidad, y es esta, ¿verdad? La educación, el no permitir que sus niños, sus niñas estén siguiendo tal vez el mismo destino de los padres que se quedaron sin educación alguna. Los niños y niñas deben de estudiar, deben de jugar, deben de desarrollarse integralmente. Pero finalmente me quiero referir a la sociedad. La sociedad a veces demuestra un papel bastante indiferente. Vemos a nuestro alrededor en la comunidad violencia generalizada en cualquiera de los aspectos, ya sea contra la mujer, la adolescente, la niña, el niño, vulnerables en todo sentido, y hay una sociedad todavía bastante indiferente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos y todas debemos de poner en práctica este principio. Ahora, como usted decía muy bien, y decía doña Elena, los presupuestos exiguos en las instituciones también hacen disminuir esa efectividad o esa capacidad de respuesta hacia una sociedad demandante en servicios. Y la Procuraduría no es la excepción, y año con año hemos estado nosotros tocando siempre las puertas del Ministerio de Hacienda a efectos del refuerzo presupuestario, y hoy afortunadamente, y bueno, nosotros escuchamos incluso el día de ayer al presidente de la Asamblea Legislativa referirse en buenos términos a la Procuraduría, reconociendo el trabajo que ella hace y por lo tanto la necesidad de inyectar un mayor soporte económico. Quiero decirle a la población, y aquí el reconocimiento a ONU Mujeres específicamente y a muchas organizaciones de índole internacional, pero ahorita con ONU Mujeres y con doña Elena, que si no fuera
por esta alianza estratégica que tiene la Procuraduría con organismos internacionales como ONU Mujeres, el trabajo de la Procuraduría estaría estancado, no avanzaríamos. De ahí ¿En qué sentido? ¿Es tan equitativo el presupuesto o es demasiado disfuncional, llamémosle? Y sé que no le corresponde a usted, porque históricamente se ha dicho que los presupuestos públicos casi por lo general todos van a atender la parte administrativa y no la parte operativa, que es la que obviamente merece ser atendida. Hoy yo tengo una esperanza que se califique y que se administre todo el presupuesto, así como se nos ha dicho que va a ser en base a resultados. Si hablamos de resultados y con enfoques ya específicos como enfoques de niñez, enfoque de género, enfoque de adultez mayor, creo que la Procuraduría sería, yo no lo dudo, en las primeras instituciones que podrían ser beneficiadas, porque todo ese ámbito de competencia de estas clases o personas vulnerables lo ejerce la misma Procuraduría, dando resultados específicos y trabajando en la prevención, porque yo le apuesto mucho a la prevención. No voy a decir ni voy a demeritar el trabajo que se hace a nivel correctivo, persecutor del delito, de investigación del delito. No, al contrario, también debe fortalecerse nuestra institución hermana, por ejemplo, la Fiscalía, la misma Policía, pero sin descuidar la parte preventiva de la Procuraduría. Nuestro proceso de mediación, donde le enseñamos a la población a usar el diálogo y no la violencia, una forma alterna de resolver conflictos, oxigenando el mismo órgano judicial. Creo yo que ahí es donde debe de verse a la Procuraduría. Y esa es otra de las variantes que yo hablaba. Dentro de la estructura social del problema está el tema de la mediación, más que la mediación, la prevención. La prevención, exacto. Yo recuerdo en varias ocasiones conocer de situaciones lamentables donde hasta por un parqueo se pelea Entonces, ese es nuestro y donde objetivo. La esposa, independientemente, a lo mejor ha tenido que ver porque provoca, digamos, la discusión, el pleito, porque sale a reclamar porque se han metido con el vehículo, en fin. Allí es donde están esos espacios, digamos, o esos eslabones perdidos dentro de una estructura social, si queremos empezar a corregir el problema de la violencia. Claro, la tolerancia, por ejemplo, ese es otro tema, el tema tolerancia. Claro. Pero a veces somos tan incapaces de poderlo implementar porque hasta en la calle lo reflejamos, hasta en nuestra misma casa. Y respeto, es decir, sin duda el desafío, digamos, para la educación dentro y fuera de la escuela, ¿verdad? Tenemos que fortalecer, porque yo coincido totalmente, tenemos que enfocarnos mucho en la prevención, ¿verdad? Y la prevención empieza por la educación, por la formación en valores, ¿verdad? El respeto, la igualdad, y esa educación no se da solo en la escuela, se da también fuera de la escuela. Por eso todos tenemos una responsabilidad muy importante en la educación. Los medios de comunicación como ¿verdad? Que juegan un rol también muy importante con los mensajes que llevamos a la sociedad y a las familias. Otra variable importante que analizarla, y sobre todo cuando se trata, esta es una palabra que no nos gusta mucho, que es el tema de la regulación de programaciones. Es importante, pero este tema ya me van a... Pero es cierto, aquí hay que ver con mucha sinceridad, hay que hacer un mea culpa. Los medios de comunicación, así como jugamos un papel importante en la consecución de una mejor sociedad, pero también a veces somos detractores también de esos mismos valores que hemos inculcado negativamente dentro de la sociedad, ¿no? Sí, muy de acuerdo, y vemos mucho programa de televisión con grandes índices de violencia, de gran alusión de índole sexual, por ejemplo, y también un irrespeto hacia la misma mujer cuando se tipifica, ahí es donde viene la violencia simbólica, cuando no tiene nada que ver el anuncio y se ocupa la figura de la mujer para anunciar un producto, no tiene nada que ver. O cuando también hay una demeritación de acciones o actitudes femeninas y se menosprecian o se subestiman, también violencia simbólica. Entonces todo eso es la sociedad la que también debemos de irnos como autorregulando y pasar a otro otro estado más de desarrollo. Yo siento que a veces estamos como muy primitivos y primitivas. El modelo de sociedad también que tenemos hoy en día, entre paréntesis moderno, como que también no deja de crear y facilitar y engañar fácilmente a cualquier persona, llámese hombre o mujer,
para poder entrar en una dinámica que no es su realidad. A mí me encanta un programa que pone, digamos, en evidencia este tipo de situaciones reales. No sé si se llama Tú tomaste tus propias decisiones, creo que lo producen en Miami, donde reflejan casos muy en particular de hombres o mujeres que a raíz de lo que ellos creen en su mundo, entran a esos negocios y terminan mal, ¿verdad? Entonces ahí es donde, llámese por cuestiones de trata, que quieren andar luciendo los mejores, digamos, vestimentas, teniendo materialmente lo mejor, y tienen que entrar en eso. O sea, hablamos de una sociedad per se que yo creo que también es bueno tomarla en consideración a la hora de hablar de esa estructura social que, perdón un poco, sin querer pretender ocupar el puesto de ustedes, logré identificar para introducir todas estas variables que hemos analizado en esta primera hora del programa. Me voy a hacer una pausa comercial, vamos a ver qué dice nuestro público, porque ellos tienen voz y palabra acá con nosotros a través de las redes sociales. @Neto López Radio, desde luego Diálogo 21. Es 2 cuentas en Twitter para que usted participe y pueda formular sus comentarios, y vamos a darle lectura a todos y cada uno. Hagan buen uso de las redes sociales, por favor, se los pido de forma muy encarecida. Si van a formular críticas o comentarios, que sean con respeto, de lo contrario, o no se les pasa en la parte inferior de su o concretamente no forman parte de nuestra base de datos para enriquecer lo que nosotros y este servidor a lo largo de mis años Dios me ha permitido desarrollar, que es el debate público en televisión, así como también el debate ahora en las redes sociales. Así es que haga buen uso de ellos. Aprovecho también para enviar mis condolencias a la familia de don Alfonso Salazar, editor jefe de la parte editorial y de articulistas de la prensa gráfica. Un saludo también a toda la familia de la prensa gráfica por el fallecimiento de don Alfonso Salazar, don Alfonsito, como lo decía, a quien tuve el honor también de trabajar con él cuando fui articulista, en algunos casos también de la prensa gráfica. Así es que vaya para la prensa gráfica y la familia de don Alfonso Salazar, pues mis condolencias a nombre de todo el equipo de Diálogo y de Megavisión como tal. Vamos al estado del tiempo, al estado de tráfico también. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking, de Sistema Fede Crédito. Vamos a ver, el Redondel Italia, ¿verdad? Esto es la zona rosa, parte de la zona rosa y la conexión que hace la avenida Revolución. Ahí usted puede enterarse cómo está la situación del tráfico a esta hora. Prácticamente tenemos una circulación abierta. Por lo tanto, pues usted tome en consideración si va a desplazarse en esta zona. Vamos a ver la conexión que se hace con la avenida Alameda Manuel Enrique Araujo, para que usted pueda también en este sector de la Feria Internacional Cisco hoy pueda conocer cómo está la situación del tráfico en esta importante arteria de ingreso a la ciudad capital viniendo del sector de Santa Tecla. Ahí está. Un poco el semáforo que retiene a los vehículos, pero prácticamente tenemos congestionamiento en esta zona. Toma en consideración esto gracias a Sistema Fede Crédito y gracias a nuestro Megadrón volando esta importante arteria de nuestra ciudad capital, informándoles a ustedes a tiempo en el sistema de tráfico que tenemos en esta zona. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking, de Sistema Fede Crédito. Pienso que hay que trabajar mucho. Nosotros principalmente son las que deberíamos de trabajar para cambiar esa parte. Pero muchas veces nosotros no somos las que permitimos que nos violenten nuestros derechos. Creo que sí, con tanta ley que han puesto, creo que sí ha disminuido. Está devalorada la mujer, la verdad. Deberían de ser más así como con precaución a veces, ¿verdad? Hasta para los trabajos y todo eso sí cuesta bastante. Diálogo con Ernesto López. Todo mundo necesita a alguien a su lado en quien confiar, que siempre esté ahí, sea lo que sea. ASA, Compañía de Seguros, el león a su lado.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Agradecemos de usted la fiel sintonía a nuestro programa. ¿Cómo se examina? Más allá de lo que hemos estado desde luego hablando sobre el rol y la identificación de todas las vertientes que están dentro de lo que es una estructura que afecta particularmente a la familia y por consecuencia la violación de los derechos particularmente de las niñas, adolescentes y de las mujeres. ¿Cómo se examina el tema pandilleril, sabiendo de que gran parte de las niñas o son producto de ese segmento social de riesgo o son víctimas precisamente de este flagelo? Abel, claro. Mire, muy importante y muy delicado el tema. Le cuento que en abril de este año estuvo acá en el país una relatora de Naciones Unidas que tiene un nombre un poco largo, pero que se llama la Relatora sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud. Es decir, Naciones Unidas está preocupado porque considera que hoy en día en el mundo y en diversos países del mundo existen diversas formas de esclavitud que ya no revisten la forma que tenían en el pasado, pero que todavía hoy se pueden considerar esclavitud. Ella hizo su visita al país y en agosto pasado rindió su informe ante Naciones Unidas. Y en ese informe ella dice que la violencia a la que las maras someten a las mujeres y sobre todo a las niñas y adolescentes, la violencia sobre todo de tipo sexual, puede ser considerada una forma contemporánea de esclavitud. O sea, con esa gravedad ella aborda el problema. Y realmente para nosotros es crítico, ¿verdad? Hay muchas, por lo menos un par de investigaciones importantes, una de la de gobierno y otra de sociedad civil, que revelan que pareciera que las pandillas están utilizando de manera sistemática la violencia y lo que podríamos llamar la extorsión sexual contra las mujeres como un recurso de poder también. Así como se conoce a nivel mundial que digamos la violencia sexual y las violaciones han sido utilizadas, por ejemplo, en contextos de guerra como una herramienta de guerra, podríamos decir que en el país también se está utilizando la violencia contra las mujeres de manera sistemática, la extorsión sexual. Las mujeres son obligadas a ser parejas de pandillas, por ejemplo. Las mujeres son obligadas a acudir a los centros penales para la visita conyugal, ¿verdad? Las mujeres, muchas también son obligadas a cobrar extorsiones y si estas mujeres se niegan a realizar lo que las pandillas le han solicitado, se ven amenazadas, ¿verdad? Y sufren amenazas graves no solo contra ellas, sino contra sus familias. Entonces realmente es algo que nos preocupa, ¿verdad? Es algo que es muy preocupante porque pareciera que, yo lo mencioné al inicio, la violencia sexual adquiere un peso mayor todavía, ¿verdad? Ya hablábamos del feminicidio, pero también la violencia sexual ha ido creciendo y así lo reportan los informes, el informe oficial presentado la semana pasada, y sin duda alguna las pandillas son un actor muy importante dentro de esa violencia. Y me gusta que asuma el término de que es importante, delicado, porque, no sé, es un tema que lo tenemos en la calle, lo tenemos en los barrios, lo tenemos en las colonias, ya sea por ser víctimas del problema o por estar en situación de riesgo la niña, la adolescente, ¿no? O la mujer como tal. Sí, es que en todo problema de la índole que sea, pero refiriéndonos a este tipo de violencia generalizada que estamos viviendo en El Salvador, siempre la más afectada sigue siendo la mujer. Y a veces la mujer delinque o entra en conflicto con la ley, siempre por influencia de un hombre. O sea, la relación también ahí vemos de poder. Nosotros con este enfoque de género que estamos ya institucionalizando dentro de la Procuraduría, podemos ya percibir que eso es una realidad. Y le estamos dando asistencia tanto a las mujeres privadas de libertad en Ilopango como también a las adolescentes en conflicto con la ley. Y se ve eso claramente, hay una influencia de la pareja o de un hombre hacia la mujer. Entonces, como vemos, la mujer no solamente es
puede verse desde el punto de vista que está delinquiendo, no que es una víctima también de las circunstancias. Y de ahí pues que nosotros entremos al análisis de que cuando una mujer delinque, cuáles son las causas que la llevaron o la motivaron a delinquir. Y hay establecido ya algunos tipos de delitos propiciados por esa influencia negativa del hombre, la introducción de objetos ilícitos, el llevar droga, la extorsión, cuando se lleva un paquete, una nota, siempre hay una inducción ahí de la pareja. Hasta las adultas mayores, hay veces que los nietos las inducen a la abuela a hacer una acción delictiva. Entonces, como vemos, el papel de la mujer siempre es altamente vulnerable. Aquí hay una pregunta que nos hace Gerardo Fortis y dice, Ernesto, y los niños en la calle pidiendo limosna, las madres con sus hijos limpiando parabrisas, Ley Lepina no funciona. ¿Qué pasa con la aplicación? Esta es una buena pregunta porque para nadie a veces es un secreto encontrarse en el camino a alguien que está haciendo este tipo de actividades, poniendo como ejemplo simbólico en sus brazos a su niño. Sí, es un problema serio, pero perdón, no sé. No, siga usted, doña Sonia. Sí, es un problema serio y claro que hay ya medidas al respecto. Lo que sucede es que es un mal tan generalizado y esto no es solamente de El Salvador. Esto es, yo he ido a otros países y aún en lugares donde por el desarrollo del mismo pensé no ver este fenómeno, también lo vi. Entonces sí no quiero justificar el problema, pero sí hay una preocupación muy grande. Las mismas madres están explotando a sus niños y sus niñas, exponiéndolos al peligro y claro, qué enseñanza también les estarán dando, qué futuro podemos ver. Y hay juntas de protección ya establecidas que están viendo esta situación. Ahora es un problema tan generalizado que es por demás, se aborda en un sector, aparece en otro y así vamos, pero sí hay una atención al respecto de parte del pregunta, no sé si es no sé, pero es válida y me parece que también he sido responsable en abordarlo. ¿Y qué hay de la violencia contra el hombre? Ustedes conocen de innumerables casos que no salen a la luz y a veces ni se hablan, dice Antonio Cross, que nos escribe. La pregunta es válida para poderla también analizarla. El movimiento de trabajadores por los derechos de los agentes policiales, dice en la PNC, hay muchas denuncias de acosadores sexuales. ¿Qué pasa con eso? Incluso se creó un documento para evitar la discriminación hacia la mujer, pero no se aplica, no les importa en este caso a la jefatura. Claro. Dos preguntas aquí solo. Sí, yo creo que, bueno, la primera sobre violencia contra los hombres, pues sí, ciertamente existe también violencia contra los hombres y puede existir en el ámbito también de la pareja y pues los hombres tienen igualmente derecho a poner la denuncia, a buscar protección y buscar los recursos que existen en el país para eso, porque digamos, no se justifica ninguna forma de violencia contra ninguna persona, ¿verdad? Creo que ese es el principio del que estamos partiendo, pero ciertamente no alcanza las dimensiones, ¿verdad?, que alcanza la violencia contra las mujeres, porque como decíamos inicialmente, normalmente la violencia de género surge de la diferencia de poder entre mujeres y hombres, y normalmente quien tiene el poder es el hombre, ¿verdad?, en la relación de pareja, entonces eso hace que sea la mujer la víctima de la violencia. Pero tampoco se justifica ninguna forma de violencia contra ninguna persona, eso que quede claro. Ahora, el otro aspecto era sobre los niños y, perdón, la segunda pregunta fue... Es que es sobre los derechos, la violencia, la acosación, el acoso que hacen... acoso sexual en las instituciones. Y en este caso algunos cánones reglamentarios que no se aplican, decía el amigo, ¿no? Bueno, pues sí, eso es algo que hay que revisar. Especialmente en la policía, decía él. Bueno, es algo que hay que revisar. El tema del hostigamiento o acoso sexual laboral es un problema serio también, se da en muchas instituciones, lamentablemente. Hay normativa en el país. Hace poco hubo un foro justamente para analizar ese problema
sobre el acoso. Representantes de instituciones, sí, de diversas instituciones, y ahí hay que mejorar los mecanismos de aplicación de la ley porque ese acoso sexual hay que pararlo. El acoso sexual y la tiene provocación, muchas diría yo, implicaciones. También, porque también hay provocaciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nunca... Siendo un poco responsable, así como abro el espacio para poder Claro. de alguna manera colocar el derecho de la persona, de la mujer como tal, pero también hay que ver lo que en algún momento la mujer provoca. Lo que pasa es que hay que distinguir dos fenómenos diferentes. Uno es cuando hay un flirteo o un coqueteo entre dos personas adultas que, ¿verdad?, que lo están buscando, Claro. eso es una cosa. El acoso se define como las conductas el acoso sexual como conductas de tipo sexual no deseadas por la persona que las recibe, ¿verdad?, que no son ni consentidas, ni deseadas, ni buscadas. Eso es lo que diferencia cualquier otro tipo de conducta, ¿verdad?, y que puede ser de diferente naturaleza. Cuando la conducta no es deseada, ni es buscada por la persona que la recibe, ahí es cuando se configura el acoso. Y el acoso está sancionado, porque el acoso tiene implicaciones muy importantes para la persona que la recibe, para el ambiente laboral, porque normalmente no se da de manera aislada, puede ser que varias personas estén sufriendo también la situación de acoso por parte de una misma persona, y puede tener incluso implicaciones laborales, ¿verdad? Hay estudios a nivel mundial y en otros países que revelan también las implicaciones económicas que tiene el acoso por temas de deserción, por bajo rendimiento laboral, o sea, tiene muchas implicaciones y ese es un tema al que hay que ponerle atención en las instituciones públicas, también en el sector privado, es decir, en todo el ámbito laboral, pero particularmente aquí en el caso de las instituciones públicas que estamos mencionando es algo que hay que revisar y los mecanismos digamos, de recursos humanos tienen que actuar para poner freno a las conductas de acoso dentro del empleo. Ana Elena Badía, representante de ONU Mujer en El Salvador, la despido, sé que tiene un compromiso, pero me quedo en los próximos minutos que nos quedan con la Procuradora para hablar de otros temas, por cierto, de la Procuraduría de cara a este fin de año. Muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir con usted y con doña Sonia esta mañana. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Vamos a la pausa, desde luego siempre con información del tráfico a esta hora. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Este importante punto de nuestra ciudad capital, prácticamente la entrada que representa viniendo de Santa Tecla hacia la avenida Manuel Enrique Arajo, doblando hacia la avenida Revolución. Ahí usted tiene un poco de congestionamiento, pero para la incorporación, parte del semáforo como tal, que no deja obviamente de crear este pequeño atraso, pero no es de grandes magnitudes. Por tanto, usted la mejor respuesta la tiene con esta imagen, gracias a nuestro Megadrón y también a usted que nos reporta que nuestro Megadrón está sobrevolando su vehículo, ¿verdad? Muchísimas gracias por estarse reportando a través de @Neto López Radio, Diálogo 21 y también nuestra cuenta en Facebook para que ustedes nos sintonicen en vivo, ¿verdad? En directo. Diálogo con Ernesto López. Ahí entramos ya a la zona que compete con el Hotel Sheraton Presidente, el hotel de las grandes personalidades, con esta preciosa imagen, teniendo como fondo, desde luego, el monumento a la Revolución, así, conocido como el Chulón, ¿verdad? Así, a los salvadoreños. Y nuestro impresionante volcán de San Salvador, que nos observa en la capital. Miren qué linda esta imagen. Un regalo para todos aquellos que están fuera de nuestras fronteras, para que sepan cómo está nuestra ciudad capital. Impresionante imagen que solo acá se las ofrecemos gracias a nuestros patrocinadores. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerden nuestro reprise hoy a las 8 de la noche por Canal 19, nuestro canal hermano. Desde ya pues les invito a ustedes a que no se lo pierdan. Aprovecho este pequeño espacio que tenemos para hablar un poco y en particular del trabajo de cierre que tiene la Procuraduría General de la República, especialmente en cuanto a estadísticas y de trabajo al final de año, Procurador. Sí, gracias. ¿Hay más demandas? Sí, sí, hay una tasa de crecimiento del 6.40, más o menos, en la proyección que tenemos para el pago de cuotas en este mes. Y en aguinaldos hay una tasa de crecimiento del 6.78%. Razones por las cuales podemos hablar de incremento, lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente. Podríamos atribuirlo a que la mujer conoce hoy también dónde acudir y en esa medida pues llega a la Procuraduría. Y también yo quiero rescatar un aspecto acá, yo lo veo así en una forma positiva, es la credibilidad que da hacia la población la misma Procuraduría y la unidad respectiva. Porque si no fuéramos creíbles, pues no se acudiría. Pero los grandes volúmenes de trabajo lo indican. Nuestra proyección para este mes de diciembre son 26 millones en concepto de cuota alimenticia, 26.195.396. Eso es lo que se tiene proyectado que vamos a pagar en concepto de cuotas alimenticias. Y en concepto de aguinaldo, 1.996.511. ¿Qué implica esto? Bueno, siempre no deja de ser preocupante cuando vemos estas grandes cantidades de personas demandadas. Implica lo que decíamos al inicio, que hay muchas mujeres, gran cantidad de mujeres, que se han visto obligadas a acudir a la Procuraduría para hacer efectivo un derecho que le corresponde a su hija y a su hijo. Y desde ahí comienza el origen de muchos problemas. Correcto, así es. Entramos en el tema de la disfuncionalidad familiar. Así es. Y para establecer o llegar a la fijación de una cuota, primero ha tenido que establecerse la fuente de la obligación. ¿A qué me refiero? A que primero hay que establecer que hay un vínculo y en muchos casos el padre niega incluso que ese niño a quien la mamá le atribuye esa paternidad sea de él. Desde ahí viene una violentación, no solo a la mujer, sino al mismo niño y niña cuando se le está negando el ser padre. El 99% de casos, cuando la mujer dice, fulano de tal es el padre de mi hijo, así es. Antes de que se haga ADN y todo eso, toda prueba científica, ese es el padre. ¿Y es recurrente el ADN ahora en toda demanda? Pues fíjese de que hay como una concientización hacia el padre que todavía no quiere atribuirse a sí mismo esa responsabilidad. Entonces creo yo que va bajando un poco, pero siempre existe la necesidad. Pues volviendo a estas grandes cantidades, nosotros entramos en lo que denominamos temporada alta. Estas cantidades nos demandan a estar a tiempo completo. La unidad respectiva, la unidad de fondos a terceros, se retiran de trabajar a las 8 de la noche. Se implementa toda una logística para dar abasto y dar respuesta a toda esta demanda. Así es que ya estamos en esto, ya salieron los edictos respectivos para todas las empresas que tienen esta planilla de pago hacia la Procuraduría. El llamado también para aquellos que la depositan en una forma voluntaria, digamos, pues, no tan voluntaria porque se ha visto necesidad la Procuraduría de intervenir, pero que lo llevan hacia la Procuraduría, que sean responsables. El llamado es que el 1 de diciembre ya todas esas cantidades deberían de estar depositadas, pero como no es así, vemos que hay instituciones que el Ministerio de Hacienda les paga hasta ya bastantes, entrados los días de diciembre, pues estamos esperando que se hagan las aportaciones respectivas. Nosotros vamos a trabajar incluso sábados, domingos, para poder, si es necesario, y hasta el 23 de diciembre para poder cumplir. Relación con el sindicato,
con los trabajadores de la institución, ¿cómo está? Obviamente siempre hay reclamos, demandas. Siempre hay reclamos, ¿Cómo hay lidia demandas. con todo eso, Procuradora, ya para finalizar nuestra tertulia de este día? Sí, fíjese de que somos muy coherentes con lo que le decimos y lo que hacemos. Les digo yo a la Junta Directiva del sindicato, si la Procuraduría es lideresa en un proceso que tiene a la base el diálogo, como es el proceso de mediación, mal haríamos nosotros si no empleáramos esa herramienta o esa forma de conducirnos para resolver todos nuestros problemas. Entonces empleamos mucho el diálogo, no le diré que hay veces que hemos tenido que dotarnos de mucha paciencia y de mucha tolerancia, igual ellos conmigo. Yo no voy a decir que solo yo soy la que llevo aquí el ser buena persona, sino también ellos han tenido sus contratiempos conmigo, pero ahí vamos caminando y vamos platicando. Lo importante es avanzar en el entendimiento y la coherencia de las demandas que se tienen. Correcto, así Procuradora, es. le agradezco que me haya acompañado, gracias por su tiempo y qué bueno, hemos hablado de un tema que lo tenía en agenda y que tiene que ver con el respeto independientemente hombre o mujer entre todos para hacer una mejor sociedad como tal. Independientemente, nosotros estamos para servir a una población usuaria cada día, repito, más demandante, más conocedora de derechos. Pero en estos días que es de activismo contra la violencia de género, vamos a estar trabajando desde el 25 de noviembre, que lo hemos estado haciendo, reflexionando, concientizando y sensibilizando, hasta el 10 de diciembre. Así es que ahí es una invitación para que las mujeres se regalen una vida libre de violencia. Ok, muchas gracias a ustedes amigos televidentes, gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.